Existe un momento crucial, un punto de no retorno, que Carl Jung, el gran maestro de la psicología, documentó meticulosamente en sus investigaciones clínicas. Un instante que la mayoría de las personas ignora hasta que ya es demasiado tarde. Es ese preciso instante, ese segundo, en que un individuo de personalidad oscura deja de verte como alguien a quien puede utilizar y te clasifica como un objetivo a destruir. Y lo peor de todo es que este momento no viene con un letrero luminoso. No hay campanadas de advertencia, no existe una confrontación directa, es un cambio interno, silencioso, meticulosamente calculado. Y cuando ocurre, el reloj empieza a correr en tu contra, sin que tengas la menor idea. Jung dedicó años a estudiar este fenómeno en su práctica clínica. Observó cómo sus pacientes llegaban devastados, completamente perdidos, sin entender qué había pasado. Todo parecía estar bien. Decían, y de repente mi vida se desmoronó. Jung identificó que ese de repente no era tan repentino como parecía. Existía un momento preciso, un detonante específico que activaba la fase de destrucción en la mente de ese individuo manipulador. Lo que vas a aprender hoy puede salvarte. Y no estoy exagerando, porque una vez que un individuo de personalidad oscura decide destruirte, tiene la paciencia, la frialdad y la absoluta falta de remordimiento necesarios para hacerlo. De forma sistemática, tu única protección real es reconocer ese momento antes de que ocurra o inmediatamente después, cuando todavía tienes tiempo de actuar. Pero antes de revelarte esos detonantes específicos, necesito que comprendas algo fundamental sobre la psicología de estas personas, algo que Jung documentó extensamente y que diferencia a estos individuos del resto de los seres humanos. Los individuos de personalidad oscura no procesan las relaciones como tú y como yo. Para ellos, las personas no son seres humanos con derechos, sentimientos y dignidad. Son, simple y llanamente, recursos, herramientas, medios para obtener lo que quieren. Mientras seas útil, mientras les proveas lo que necesitan, mientras no representes una amenaza, estás relativamente a salvo. Pero en el momento en que dejas de ser útil, o peor aún, en el momento en que te conviertes en un obstáculo, algo cambia. Y ese cambio es el que Jung documentó con precisión clínica. El primer detonante que activa la decisión de destruirte es lo que Jung llamaba la amenaza narcisista. Esto ocurre cuando, de alguna manera, haces que el individuo se sienta inferior, expuesto o humillado. Y no tiene que ser intencional. De hecho, casi nunca lo es. Puede ser un comentario inocente que otros interpretarían de forma normal, pero que él percibe como un ataque directo a su imagen. Puede ser un logro tuyo, que el individuo interpreta como evidencia de su propia inferioridad. Puede ser una pregunta que, sin querer, expone una mentira o una inconsistencia en su discurso. Lo peligroso de este detonante es que no puedes verlo venir. El individuo de personalidad oscura no te dirá que lo ofendiste, no mostrará ninguna herida visible, pero internamente algo se activa, se abre un registro mental y tu nombre queda marcado para siempre. Jung observó que estas personas tienen una memoria extraordinaria para las ofensas percibidas. Pueden guardar un agravio durante años, esperando el momento perfecto para vengarse. Y cuando deciden que ha llegado ese momento, la destrucción es metódica, fríamente calculada. Las señales de que has activado este detonante son sutiles
pero detectables, si sabes qué buscar. La primera señal es un cambio casi imperceptible en la mirada. Jung lo describió como el momento en que los ojos se vuelven fríos como el hielo. Es como si una cortina cayera detrás de los ojos. La calidez que quizás había antes desaparece por completo, aunque la sonrisa permanezca intacta. La segunda señal es una pausa, justo antes de responder. Cuando hieres su ego, el individuo necesita un momento para procesar y decidir cómo reaccionar. Esa pausa, a veces de solo 1 o 2 segundos, es el momento en que está calculando su siguiente movimiento, su siguiente jugada. La tercera señal es un cambio de tema abrupto. El individuo de personalidad oscura no quiere revelar que fue afectado, así que, rápida y suavemente, redirige la conversación. Pero si prestas atención, notarás que el tema nuevo no tiene conexión lógica con lo anterior. Es una simple, pero efectiva, maniobra de escape. El segundo detonante es lo que Jung identificó como la pérdida de utilidad. Estos individuos mantienen relaciones solo mientras éstas les provean algo que necesitan. Puede ser dinero, estatus social, acceso a ciertos círculos, servicios, validación o simplemente entretenimiento. En el momento en que dejas de proveer lo que necesitan, o en el momento en que encuentran una fuente mejor, tu valor cae a cero. Y una persona sin valor, para un individuo de personalidad oscura, es una persona prescindible. Pero aquí viene lo importante, no simplemente te descartan cuando pierdes utilidad. Eso sería demasiado simple. En muchos casos, deciden destruirte antes de dejarte ir. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que no puedas hablar, de que tu credibilidad esté tan dañada que nadie te crea. Si decides exponer lo que sabes, las señales de que has perdido utilidad son más fáciles de detectar. La primera señal es la disminución del contacto. El individuo empieza a estar menos disponible. Las respuestas tardan más. Las reuniones se cancelan. Siempre hay una excusa razonable. Pero el patrón es claro. Te están alejando gradualmente. La segunda señal es la aparición de nuevos favoritos. De pronto, el individuo habla mucho de alguien nuevo, alguien maravilloso, alguien con quien pasa cada vez más tiempo. Esa persona es tu reemplazo en proceso. La tercera señal es la extracción final. Justo antes de descartarte, muchos individuos intentan extraer el máximo valor posible. Pueden pedirte un favor enorme, pueden solicitar información sensible, pueden intentar comprometerte de alguna manera. Esta extracción final es su forma de asegurarse de que no te vas. Con las manos vacías, ni ellos, el tercer detonante, es el más peligroso de todos. Jung lo llamaba la exposición de la máscara. Esto ocurre cuando, de alguna manera, demuestras que ves a través de la fachada del individuo, que reconoces quién realmente es. Estos individuos invierten enormes cantidades de energía en mantener su máscara. La imagen pública que proyectan es cuidadosamente construida y fervientemente protegida, y cualquier persona que amenace esa imagen se convierte instantáneamente en un objetivo de destrucción. No tienes que confrontar directamente al individuo para activar este detonante. A veces, basta con no reaccionar a sus manipulaciones como esperan, con hacer una pregunta que demuestra escepticismo, con mencionar una inconsistencia en su historia, con observar su comportamiento, en lugar de solo escuchar sus palabras. El individuo detecta cuando alguien no está completamente bajo su hechizo. Siente cuando su máscara no está funcionando, y esa sensación
lo pone en modo defensivo, que rápidamente se convierte en modo ofensivo. Las señales de que has expuesto la máscara son las más alarmantes de todas. La primera señal es lo que Jung llamaba la mirada depredadora. Es diferente de la mirada fría del primer detonante. Esta mirada tiene intensidad, evaluación, cálculo. Es la mirada de alguien decidiendo exactamente cómo neutralizarte. La segunda señal, ojo aquí, es el intento de aislamiento. La persona manipuladora empezará a separarte de los demás. Sembrará dudas sobre ti en la mente de gente cercana. Intentará controlarte restringiendo tu acceso a posibles aliados. Quiere asegurarse de que cuando te ataque, estés completamente solo. La tercera señal es la recopilación de información. De pronto, el individuo de personalidad oscura parece súper interesado en detalles de tu vida, tus vulnerabilidades, esos secretitos que guardas, tus puntos débiles. Está construyendo un archivo, un expediente que usará en tu contra. Ten mucho cuidado. La cuarta señal, ese detonante, es lo que Jung describió como la competencia por recursos. Esto sucede cuando tú y esa persona quieren lo mismo, ya sea un ascenso en el trabajo, la misma chica, reconocimiento social o cualquier cosa que sea valiosa para ambos. Pero aguas, los individuos de personalidad oscura no compiten limpio. Su forma de ganar es asegurarse de que tú pierdas. Y si sienten que podrías ganar de forma justa, su única opción es destruir tu capacidad de competir. Te van a jugar chueco. Este detonante es súper común en el trabajo. Jung documentó casos de pacientes cuyas carreras fueron arruinadas por compañeros que él identificó como individuos de personalidad oscura. La destrucción no fue rápida ni obvia. Fue lenta, metódica y aparentemente impersonal, como un veneno lento. Las señales de que te has convertido en competencia son claras, si sabes dónde buscar. La primera señal es la falsa admiración. La persona manipuladora empezará a echarte flores en público, pero de maneras que sutilmente te perjudican. Es tan talentoso que a veces me pregunto si no está sobrepasando sus límites. Admiro su ambición, aunque espero que no le cueste un disgusto. La segunda señal es el consejo envenenado. Te ofrecerá orientación que, si la sigues, te va a perjudicar. Parecerán consejos bien intencionados de alguien con mucha experiencia, pero son una trampa. El resultado siempre será que cometas errores o pierdas oportunidades. La tercera señal es el posicionamiento estratégico. El individuo de personalidad oscura se colocará en lugares donde pueda observarte, influir en cómo te ven los demás y estar presente cuando tomes decisiones importantes. Quiere controlar el juego completo. El quinto detonante, y este duele, es quizás el más irracional pero igual de devastador. Jung lo llamó la herida del abandono. ¡Uy, qué sensible! Esto ocurre cuando intentas terminar la relación con la persona manipuladora o cuando simplemente te alejas sin su permiso. Los individuos de personalidad oscura tienen una relación muy extraña con el abandono. Por un lado, descartan gente todo el tiempo, como si fueran desechables. Por otro lado, no soportan que los descarten a ellos. Si tú decides irte antes de que ellos te den la patada, lo perciben como un insulto imperdonable, como si fueran reyes destronados. Por eso muchas víctimas de individuos de personalidad oscura dicen que los peores ataques vinieron cuando intentaron irse, cuando finalmente reunieron el valor para terminar la relación, cuando dejaron de estar disponibles.
El individuo de personalidad oscura, que quizás ya estaba perdiendo interés, de pronto se vuelve obsesivamente destructivo. Las señales de que has activado la herida del abandono son inconfundibles. La primera señal es la intensificación del contacto. La persona manipuladora que antes era distante, de repente está pegada a ti como chicle. Llama sin parar, aparece sin avisar, te inunda con mensajes. Es demasiado. Esta intensidad no es amor ni arrepentimiento, es control puro. La segunda señal es la montaña rusa. Oscila entre la seducción y la amenaza. En un momento te dicen que eres lo mejor que les ha pasado, el amor de su vida. Al siguiente, te recuerdan todo lo que podrían hacer para hacerte daño. Agárrate. Esta montaña rusa emocional está diseñada para mantenerte confundido y paralizado. La tercera señal es la movilización de terceros. La persona manipuladora empezará a hablar con gente cercana a ti, amigos, familia, compañeros de trabajo. Sembrará chismes que te pinten como inestable, cruel o peligroso. Está preparando el terreno para destruir tu reputación. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que uno de estos detonantes se ha activado? ¿Cómo te proteges cuando sabes que un individuo de personalidad oscura ha decidido destruirte? Jung desarrolló varias estrategias basadas en su profundo entendimiento de la psicología de estos individuos. Vamos a verlas con calma. La primera estrategia es lo que Jung llamaba el distanciamiento estratégico. Una vez que reconoces el peligro, tu prioridad es crear distancia, pero de maneras que no activen más detonantes. Mucho ojo con esto. Esto significa no confrontar, no acusar, no dar explicaciones, simplemente estar menos disponible, tener más compromisos, estar ocupado de maneras que la persona manipuladora no pueda criticar. La clave es que tu alejamiento parezca natural y no personal, como si nada pasara. La segunda estrategia es la documentación silenciosa. Desde el momento en que te das cuenta del peligro, empieza a guardar evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones grabadas donde sea legal, testigos. Esta documentación puede ser crucial si el individuo de personalidad oscura intenta destruir tu reputación o hacerte daño de otras formas. La tercera estrategia es la diversificación de alianzas. Y los individuos de personalidad oscura destruyen aislando a sus víctimas. Tu defensa es hacer exactamente lo opuesto, fortalecer relaciones con mucha gente, asegurarte de que muchos te conocen directamente, no a través de chismes. Construir una red de apoyo que la persona manipuladora no pueda contaminar por completo. La cuarta estrategia es lo que Jung llamaba la gris rocosidad. ¡Qué nombre tan raro! Esto significa volverte aburrido, impredecible en tu predecibilidad y emocionalmente no reactivo, como una piedra. Los individuos de personalidad oscura se alimentan de reacciones emocionales, se divierten con el drama, se energizan con el conflicto. Cuando te vuelves gris, cuando tus respuestas son mínimas y neutras, cuando no ofreces material para la manipulación, el individuo de personalidad oscura a menudo pierde interés, no porque te haya perdonado, sino porque ya no eres divertido. La quinta estrategia, y la más difícil, es la protección del self. Jung la llamaba así. Cuando un individuo de personalidad oscura decide destruirte, no solo ataca tu reputación, tu trabajo o tus relaciones,
Va directo a tu identidad. Te hace dudar de tu memoria, de tu percepción, de tu cordura. Proteger tu self significa mantener la conexión con tu propia verdad. Escribir lo que sucede mientras sucede, para que no te convenzan después de que las cosas fueron diferentes. Mantener contacto con gente que te conoce bien y puede validar tu realidad. Buscar ayuda profesional si es necesario. Hay algo más que Jung quería que entendieras sobre los individuos de personalidad oscura y su decisión de destruir. Y es quizás lo más importante de todo. La decisión de destruirte no es sobre ti, es sobre ellos. Recuérdalo bien. Tú no hiciste nada malo por activar uno de estos detonantes. Simplemente fuiste tú mismo. Tuviste éxito. Hiciste preguntas. Te protegiste. Intentaste irte. Estas son cosas normales que gente normal hace. El problema no es tu comportamiento. El problema es cómo el cerebro del individuo de personalidad oscura procesa ese comportamiento. Su incapacidad de ver a otros como seres humanos con derechos propios. Su necesidad patológica de control. Su reacción exagerada a cualquier cosita que, según ellos, hiere su ego. Entender esto es como que te quiten un peso de encima, porque te das cuenta de que no podías haber evitado que decidieran hacerte la vida imposible solo por ser diferente. La única forma de evitarlo era no existiendo. Y eso, mi gente, no es una opción. Pero lo que sí puedes hacer es darte cuenta cuando está pasando. Protegerte con las estrategias que Carl Jung, el maestro, desarrolló. Y al final, salirte de la onda negativa de esa persona manipuladora. Con tu dignidad intacta, Jung también se dio cuenta de algo muy importante sobre el tiempo. A estos individuos de personalidad oscura les encanta planear su venganza, pero no soportan que los ignores. Si logras aplicar la técnica de la roca gris por el tiempo suficiente, y les demuestras una y otra vez que ni les sirves ni los entretienes, muchos de estos individuos de personalidad oscura se irán a buscar víctimas más fáciles. Ojo, esto no quiere decir que te hayan perdonado, porque estos tipos no perdonan, pero sí significa que en su cabeza ya no les conviene destruirte. Y eso, prácticamente hablando, es casi tan bueno como el perdón. Quiero dejarles algo que Jung escribió sobre cómo son estos encuentros. Algo que, creo yo, resume todo lo que aprendió en años de estudio. Él decía que toparse con la maldad real es una de las cosas más transformadoras que le pueden pasar a una persona. No porque la maldad sea algo bueno, sino porque te obliga a ver cosas de la naturaleza humana que preferirías no ver. Cuando un individuo de personalidad oscura decide hacerte la vida imposible, te estás enfrentando a una verdad muy dura, que hay gente que no puede verte como un ser humano, que la empatía que tú das no la van a regresar, que las reglas sociales que todos damos por hecho, a ellos les valen un pepino. Esta confrontación duele, y mucho, pero también te puede enseñar un montón. Te enseña a cuidarte, a darte cuenta de cosas que antes no veías. Te enseña que tu bondad es un regalo y que no se lo puedes dar a cualquiera. El momento exacto en que un individuo de personalidad oscura decide destruirte es un momento de peligro, pero también puede ser un momento para despertar. Un momento en que dejas atrás la inocencia y empiezas a ver el mundo con otros ojos. Carl Jung creía mucho en que las personas pueden crecer gracias al sufrimiento. No porque el sufrimiento sea bueno, claro que no, sino porque lo que haces con ese sufrimiento, sí, puede ser bueno.
Y lo mejor que puedes hacer cuando te topas con una persona manipuladora es usar esa experiencia para protegerte. Para siempre. Ahora ya sabes qué buscar. Ya conoces las cosas que los detonan. Ya reconoces las señales. Ya tienes las estrategias. Lo que hagas con esta información depende de ti. Pero te voy a decir algo. El simple hecho de saber todo esto ya te cambió. Ya no eres la víctima perfecta que esa persona manipuladora está buscando. Ya no eres alguien a quien pueden agarrar desprevenido. Ya no eres alguien que va a ignorar las señales hasta que sea demasiado tarde. Y esa conciencia, esa forma de estar alerta, es tu mejor protección. El momento exacto en que un individuo de personalidad oscura decide destruirte. Puede parecer que es algo al azar, pero no lo es. Es algo que puedes ver venir si sabes qué buscar. Y lo que puedes ver venir, lo puedes anticipar. Y lo que puedes anticipar, lo puedes manejar. Eso es lo que Jung quería que entendieras. No para que vivieras con miedo, sino para que vivieras despierto, con claridad, preparado. Porque al final, lo mejor que puedes hacer para defenderte de un individuo de personalidad oscura no es ser fuerte, es tener conocimiento. Y ahora, ya lo tienes. Pero hay algo más que Jung consideraba súper importante y que quiero compartirles antes de terminar. Algo sobre cómo recuperarte después de que una persona manipuladora te haya hecho la vida de cuadritos. Porque, aunque te des cuenta de lo que está pasando, aunque uses las estrategias, encontrarte con alguien así te deja marcas. Te deja dudas sobre si sabes elegir a tus amigos. Te deja heridas que tardan en sanar. Te deja tan alerta que a veces te paraliza. Jung le llamaba a esto el proceso de integración. Es el tiempo que necesitas para entender lo que pasó, aprender de ello y transformar ese trauma en sabiduría. Lo primero que tienes que hacer, según Jung, es aceptar lo que pasó. Muchas personas que han sido víctimas de individuos de personalidad oscura dudan de lo que vivieron durante meses o hasta años. A lo mejor estoy exagerando. A lo mejor yo tuve la culpa. A lo mejor no era tan malo. Es normal dudar, pero es muy peligroso, porque sigues siendo vulnerable a que te manipulen. Aceptar lo que pasó significa entender de verdad que estuviste cerca de alguien que no tenía empatía, que te manipuló a propósito, que la persona que creías conocer era una simple máscara, una mentira. Sé que esto no es fácil de aceptar, pero es necesario, porque solo cuando aceptas la realidad de lo que fue, puedes empezar a protegerte de lo que podría ser. Lo segundo que tienes que hacer, según Jung, es llorar la ilusión. Cuando un individuo de personalidad oscura entra en tu vida, normalmente se muestra como alguien increíble. Un amigo fiel, tu alma gemela, un compañero de trabajo en quien puedes confiar. Y tú te crees esa imagen, pero cuando te das cuenta de que era mentira, sientes que pierdes algo. No estás perdiendo a la persona real, porque esa persona nunca existió. Estás perdiendo la idea que tenías de esa persona, y esa idea merece que la llores, que te pongas triste, que te des el tiempo de decirle adiós. Jung se dio cuenta de que las personas que se saltaban esta fase volvían a caer. Buscaban llenar el vacío de esa ilusión perdida con otra ilusión, y muchas veces se topaban con otro individuo de personalidad oscura, listo para manipularlos. Lo tercero que tienes que hacer es volver a confiar. Y esto, tal vez, sea lo más difícil. Porque, después de que te engañaron de esa forma, ¿cómo le haces para volver a confiar?
en los demás, en ti mismo. Jung decía que, después de un trauma así, no puedes simplemente restaurar tu confianza. Tienes que reinventarla. Antes confiabas porque pensabas que todos seguían las mismas reglas. Ahora vas a confiar basándote en lo que ves que hacen las personas. Esto quiere decir que, después de que te topas con un individuo de personalidad oscura, confiar es diferente. Es más lento, con más condiciones, basado en pruebas. Y está bien, no es que te hayas vuelto un amargado, es que aprendiste a la mala. Lo cuarto que tienes que hacer, según Jung, es aceptar tu lado oscuro. Sé que esto es lo más difícil de aceptar, pero Jung decía que era fundamental. Cuando un individuo de personalidad oscura te manipula, normalmente se aprovecha de algo que tienes. A lo mejor te gusta ayudar a los demás. A lo mejor siempre tratas de ver lo bueno en las personas. A lo mejor te cuesta poner límites. A lo mejor ignoras las señales de peligro, pero eso no quiere decir que seas malo. Son aspectos de tu personalidad que, en el contexto correcto, son valiosos. Pero la persona manipuladora los usó en tu contra, ¿verdad? La integración de la sombra propia significa reconocer estas vulnerabilidades, no para eliminarlas, sino para conocerlas, para saber dónde están tus puntos ciegos, para estar alerta cuando alguien parece estar explotándolos. Como diría mi abuela, más vale pájaro en mano que ciento volando, y eso aplica aquí. Jung escribió extensamente sobre cómo las personas que habían hecho este trabajo eran prácticamente inmunes a futuras manipulaciones por individuos de personalidad oscura. No porque se hubieran vuelto frías o desconfiadas, no, sino porque conocían su propia psicología lo suficientemente bien como para reconocer cuándo estaba siendo usada en su contra. Era como tener un sexto sentido, pero basado en el autoconocimiento. La quinta fase es la que Jung consideraba el verdadero triunfo sobre la experiencia. La llamaba la transformación del sufrimiento en servicio. Y vaya que es una transformación poderosa. Muchas personas que han sobrevivido a individuos de personalidad oscura descubren que tienen una capacidad única para reconocerlos. Ven señales que otros no ven. Escuchan tonos que otros no escuchan. Sienten alarmas que otros ignoran. Es como si desarrollaran un radar especial. Esta capacidad puede usarse para proteger a otros, para advertir cuando ves a alguien cayendo en la misma trampa, para compartir conocimiento que podría salvar a alguien de lo que tú experimentaste. Como dice el dicho, el que se quema con leche hasta al jocoque le sopla. Jung creía que el sufrimiento que no se transforma en servicio se convierte en amargura. Pero el sufrimiento que sí se transforma se convierte en propósito. Y el propósito es el antídoto más poderoso contra el trauma. Es como convertir el limón en limonada. Ahora, hay algo que Jung observó sobre los individuos de personalidad oscura que pocas personas discuten. Y creo que es importante que lo sepas. Los individuos de personalidad oscura no siempre tienen éxito en su destrucción. De hecho, muchas veces fallan. Y cuando fallan, algo interesante sucede. Un individuo de personalidad oscura que falla en destruirte pierde interés mucho más rápido de lo que esperarías. ¿Por qué? Porque el fracaso no le provee ninguna de las cosas que busca. No le da poder, no le da entretenimiento, no le da confirmación de su superioridad. Se aburren rapidísimo. Un individuo de personalidad oscura que encuentra resistencia efectiva, que ve que sus tácticas no funcionan, que reconoce que no puede manipularte fácilmente. Generalmente busca objetivos más fáciles,
No porque te haya perdonado, no, sino porque su tiempo es mejor invertido en víctimas más vulnerables. Buscan el camino fácil, como todo buen gandaya. Esto es importante porque significa que tu resistencia tiene valor más allá de tu propia protección. Cada persona que resiste efectivamente a un individuo de personalidad oscura es una persona que ese individuo de personalidad oscura no destruirá. Y cada individuo de personalidad oscura que no encuentra éxito fácil es un individuo de personalidad oscura que potencialmente dejará de intentar. Es como ponerle un alto a un abusivo. Jung veía esto como una forma de servicio colectivo. Cuando aprendes a protegerte, no solo te proteges a ti, proteges a las siguientes víctimas potenciales que el individuo de personalidad oscura habría elegido si tú hubieras sido más fácil de destruir. Es como crear un escudo protector para los demás. Hay una última cosa que quiero compartir contigo. Algo que Jung escribió en uno de sus últimos textos sobre el tema de la maldad humana. Dijo que el encuentro con la oscuridad genuina es, paradójicamente, una invitación a la luz, no porque la oscuridad sea buena, no, sino porque nos obliga a buscar su opuesto, a cultivar la empatía que vimos ausente, a practicar la honestidad que vimos violada, a ofrecer el respeto que nos fue negado. Es como encontrar la belleza en medio del caos. El individuo de personalidad oscura que decide destruirte te está mostrando lo peor de la naturaleza humana. Pero esa mostración te da una elección. Puedes volverte como ellos, cínico y manipulador, o puedes elegir conscientemente ser lo opuesto, empático y genuino, protegido pero abierto, sabio pero no amargado. Tú decides qué camino tomar. Esa elección es tuya, y es una elección que el individuo de personalidad oscura no puede quitarte. El momento exacto en que un individuo de personalidad oscura decide destruirte es un momento de oscuridad. Pero lo que haces después de ese momento, cómo respondes, cómo te recuperas, cómo transformas la experiencia, eso define quién eres, mucho más que el ataque mismo. Es como renacer de las cenizas. Jung pasó su vida estudiando las profundidades de la psique humana, las luces y las sombras, los santos y los monstruos, y lo que concluyó, después de décadas de observación, es que la capacidad humana para la bondad es tan real como su capacidad para la maldad, y que, en última instancia, cada uno de nosotros elige cuál cultivar. Somos libres de elegir quién queremos ser. El individuo de personalidad oscura eligió la sombra. Tú puedes elegir la luz. Y esa es la clave, y esa elección, más que cualquier otra cosa, es lo que te separa de ellos. Es lo que te hace fundamentalmente diferente. Es lo que te permite sobrevivir el encuentro no solo intacto, sino transformado en algo más fuerte, más sabio, más humano. Es como convertirte en un guerrero de la luz. Eso es lo que Jung quería que entendieras. No solo cómo reconocer el momento, no solo cómo protegerte, sino cómo usar la experiencia para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Porque al final, eso es lo que el individuo de personalidad oscura nunca podrá destruir. No tu reputación, que puede ser reconstruida. No tus relaciones, que pueden ser fortalecidas. No tu carrera, que puede ser reiniciada. Lo que el individuo de personalidad oscura nunca podrá destruir es tu capacidad de elegir quién quieres ser. Tu libertad de responder con luz a su oscuridad. Tu poder de transformar su maldad en tu sabiduría. Eso es tuyo y siempre lo será.